En esta mañana estamos en el libro de Esther. Esther capítulo 9, verso 1 a Esther capítulo 10, verso 3. ¿Okay? Una larga lectura en esta mañana. En esta vida aquí en la tierra el Señor nos permite tener ciertos tipos de gozo, ciertos tipos de alegría. Cuando usted es niño quizás había muchos tipos de cosas, muchas cosas, actividades, juguetes, muchas cosas que quizás le traían gozo y usted se sentía emocionado, se sentía regocijado, se sentía animado. Y esto pasa cada vez que usted le da un regalo a un niño en su cumpleaños, en el día de Navidad o cuando sea. Se llenan de gozo, se llenan de alegría. O cuando les dice vamos al cine esta semana. Quizás ellos se alegran y esperando ese día en el cual van a poder ir a ver la película. Quizás de adulto ya hay ciertas cosas en nuestra vida que marcaron el pico de nuestras vidas, el momento más gozoso, más alegre que tenemos. En mi caso, el matrimonio, obviamente cuando me casé con Elías, uno de los momentos más felices en mi vida. Y luego de eso, cuando pude ver a los niños nacer y criarlos, eso es un gozo que Dios nos da, eso es una alegría que Dios permite que tengamos. Y obviamente uno de los gozos más grandes que cualquier ser humano puede tener y que es lo más importante para nosotros es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Uno puede tener experiencias gozosas, inclusive el matrimonio, los hijos, la crianza, viajes, momentos especiales en nuestras vidas que nos traen gozo, pero nada es más gozoso para nosotros que saber que Dios nos ha salvado, nos ha libertado del pecado y de la muerte. Eso debe traer gozo a nosotros. Inclusive el apóstol Pablo dice, regocijaos pues, regocijaos en el Señor. Realmente hay una alegría, hay un gozo, un regocijo, el saber que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El saber que Dios ha perdonado cada uno de nuestros pecados y que los ha tirado a lo más profundo del mar. Eso nos trae regocijo. Y trayendo un poco de luz a ese verso, si usted ha ido a una lancha, usted ha ido en mar abierto y a usted se le cae algo en el mar, déjeme decirle que jamás en la vida usted lo va a encontrar. Usted mira desde arriba y usted no va a poder verlo. Imagínese, Dios tiró nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras iniquidades a lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos y nos perdonó. Yo no sé qué puede traer más gozo que eso a ustedes. El saber que el Señor nos ha reconciliado, nos ha dado una relación buena con el único Dios verdadero. Y el gozo de saber que Él nos ha adoptado como hijos de Él. Que Él va a sustentar todas nuestras necesidades espirituales, pero también Él nos va a dar todas nuestras necesidades físicas. Eso nos trae un gozo tremendo. El saber que en los momentos más difíciles de nuestra vida no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros. Que las enfermedades más difíciles que un ser humano puede enfrentar, también no estamos solos como cristianos. Tenemos a Dios con nosotros. Hermano, hay un gozo el saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios. El saber que Él nos ha llamado a ser hijos de Él. En esta mañana, a través de estos versos, vuelvo y repito, una lectura larga, vamos a poder ver el gozo que Dios nos permite tener por la liberación, por la libertad que nos ha dado de nuestros enemigos, pero mayormente de nuestros pecados. Vamos a ver el gozo que Dios nos da por la libertad que nos da de nuestros enemigos, pero mayormente la libertad que nos da de nuestros pecados. Nos ponemos de pie y buscamos Esther capítulo 9, versos 1 a Esther capítulo 10 al verso 3. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario,
porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que había procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Vaisatá, 10 hijos de Amán, hijo de Amedatá, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se les dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Eso fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las viñas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el 15º mismo cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciese día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedatá, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre sus cabezas, y que colgara a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las
palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó esta celebración acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Pueden tomar asiento. Un poco largo, ¿verdad? Pero gloria a Dios por su palabra. He dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto es que tenemos un rey que pone todos sus enemigos bajo sus pies. Esto es del capítulo 9, verso 1 al verso 19. Tenemos un rey que pone todos sus enemigos bajo sus pies. Esto es del capítulo 9, verso 1 al verso 19. El segundo punto, tenemos un rey que nos da el día festivo. Capítulo 9, verso 20 al verso 28. El punto 2, tenemos un rey que nos da el día festivo. Capítulo 9, verso del 20 al 28. Y el tercer punto, tenemos un rey engrandecido. Verso 9, 28 al capítulo 10, 3. Tenemos un rey engrandecido. Verso 9, 28 al 10, 3. ¿Okay? Vamos al primer punto. Tenemos un rey que pone todos sus enemigos bajo sus pies. Capítulo 9, versos del 1 al 19. Aquí vimos, ¿verdad? Y leímos todo lo que Dios está haciendo en el pueblo judío. La semana pasada estuvimos viendo que Dios le había prometido al pueblo judío, o le había dado la autoridad a Mardoqueo de hacer decreto para que el pueblo de Dios se defendiera, el pueblo de Dios peleara si venía algún enemigo delante de él. Y esto trajo regocijo al pueblo judío, en los últimos versos del capítulo 8. Esto trajo regocijo al pueblo judío. El sermón de hoy vamos a ver una afirmación del sermón pasado, de los versos pasados. Vamos a ver un cumplimiento de lo que ya los judíos estaban celebrando en el verso 8. Ellos no sabían el fin, ellos no habían todavía experimentado el fin, pero ellos sí sabían cuál era el resultado final. Ellos sí sabían cuál era el fin. Ellos no habían llegado a ver el final de la película, pero ellos estaban seguros del final de la película, que era la victoria para el pueblo de Dios, era que Dios iba a entregar la victoria a su pueblo. Y en la predicación de hoy, los versos que vemos hoy, vemos el cumplimiento de ese regocijo temprano
de una victoria. Y aquí vemos que tenemos un rey que pone todos sus enemigos bajo sus pies. Nuestra confesión de pecado dice que Cristo ejecuta el oficio de rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y nuestros enemigos. Aquí vemos a un Dios que está entregando a los enemigos de su pueblo, que le está dando la victoria a ellos. Esto se conoce como una guerra santa. ¿Y por qué esto es una guerra santa? Fíjense que dice que todos los que venían enemigos del pueblo judío, el pueblo lo atacaba a filo de espadas y que ellos hacían con sus enemigos como quisieron, el verso 5 del capítulo 9. Así que ellos estaban defendiéndose y estaban ganando victoria y hacían lo que querían con sus enemigos. Pero fíjense que hay algo que ellos no hacían. Cuando sus enemigos les atacaban y ellos vencían a sus enemigos, ellos no tocaban sus bienes para nada. Ellos no se llevaban nada de sus posesiones. Y esto nos da a entender que era una guerra santa. ¿Qué quiere decir una guerra santa? Que por medio del pueblo de Dios, Dios está ejecutando el juicio a sus enemigos. Que por medio del pueblo de Dios, Dios le está dejando saber a sus enemigos que ellos no tienen victoria sobre el único Dios verdadero. Así que ellos estaban arrasando con la guerra porque Dios estaba derramando el juicio delante de sus enemigos. Y esto se conoce como una guerra santa. Y ahora, tenemos que entender algo bien claro. Que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Y que nuestros enemigos, si somos creyentes, también son los enemigos de Dios. En este caso, Amán, hombre perverso, enemigo de los judíos, hizo un decreto para eliminar completamente al pueblo de Dios. Hizo un decreto para eliminar completamente al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios al respecto? Dijo, voy a exterminar entonces a la descendencia de mis enemigos. Voy a derramar juicio delante de mis enemigos y mis enemigos verán no la grandeza de su pueblo, sino que verán su grandeza. Van a ver lo grande que es Dios y lo poderoso que es el único Dios verdadero. Así que Dios, en estos versos podemos ver que como Rey Supremo está poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Pero no solamente sus enemigos, sino también nuestros enemigos. Ahora, ¿qué similitud tiene esto con el juicio final? Que también Dios destruirá a sus enemigos. Nosotros vivimos en unos tiempos difíciles. Pandemia. Estados Unidos está políticamente marcado. Hay muchas cosas que nos preocupan. Hay guerra. Hay anuncios más de guerra. Hay incertidumbre quizás económica. Cada vez nos enfermamos más. Hay diferentes tipos de situaciones en las cuales nos preocupan grandemente. Pero nosotros tenemos que confiar que Dios tiene todo bajo control. Y que lo más importante de todo es que los enemigos de Dios y nuestros enemigos serán juzgados y destruidos al final de los tiempos. Tenemos una esperanza de que la victoria no es incierta, sino que la victoria es segura en nuestro Señor Jesucristo. Quizás en estos momentos pasemos sufrimiento, en estos tiempos pasemos dificultades, en estos tiempos quizás la crianza sea difícil, quizás vivir en el mundo sea difícil, lidiar con situaciones sumamente tristes es difícil, pero tenemos la certeza de que Dios vendrá al final y juzgará a sus enemigos y le dará la victoria a su pueblo. Porque Él así es victorioso. Ya. Así que Dios en el juicio final no dará por inocente al culpable. Esto vemos en los términos de guerra, esto vemos en los términos grandes de una guerra, pero también esto se puede aplicar en una persona en particular.
Y muchos pensarán, no, pero es que yo no soy enemigo de Dios. Fíjate que yo amo a mi vecino que es cristiano. Yo voy a las actividades de la iglesia. Mi mejor amigo es creyente. Hermano, no se trata de ser empático con el creyente. No se trata de que usted tiene una abuela, un tío creyente. No se trata de que usted le hace el bien al creyente. No se trata de que usted crea realmente que Cristo llegó y que Cristo se fue. No se trata de que realmente usted crea en la existencia de Dios. Se trata de creer en el único Hijo de Dios. Se trata de creer que Él vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para perdonar tus pecados en particular. De lo contrario, si alguien no tiene fe en el Señor Jesucristo, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. No se trata de lo que nosotros podamos hacer o cómo nos podamos comportar. Si no se tiene fe en el Señor Jesucristo, es contado como enemigo de Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de ser enemigos de Dios? El juicio final, la destrucción, el sufrimiento eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así como Dios limpió a sus enemigos en los tiempos de Esther y los puso bajo sus pies. Todo aquel que no confiesa a Cristo como el Rey y el Salvador, también los pondrá bajo sus pies. Y sufrirá eternamente el castigo de la ira de Dios. Y que si vive sin Cristo, tenemos la certeza y la seguridad por medio de las Escrituras, específicamente en Romanos, que son enemigos de Dios. Ahora, aquí también podemos ver la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver la guerra santa en el Calvario. Vemos la guerra santa aquí en Esther, pero también podemos visualizar la guerra santa en el Calvario. Les he explicado que cuando leemos las Escrituras, hay un autor y hay un protagonista en las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que en el libro de Esther en muchas ocasiones señala a nuestro Señor, es un reflejo, es un retrato borroso de nuestro Señor Jesucristo. Y esta guerra no es lo contrario, esta guerra señala a la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que podemos decir que hay una guerra santa vencida en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, como vemos en estos versos, la guerra era con armas, era a punta de espada, donde dañaban físicamente al oponente, donde se le daba muerte, donde aquí vemos que los judíos hacían como querían con sus enemigos. Inclusive, cogieron a los hijos de Amán y los colgaron. Hicieron como querían con sus enemigos. Estaban derramando el juicio de Dios. En el Nuevo Testamento, en estos tiempos, ahora continuamos con una guerra. Continuamos con una guerra activa y constante. Pero también nuestro Señor Jesucristo enfrentó una guerra en la cruz del Calvario. Enfrentó una guerra por nosotros. Y usted dirá, ¿cuál fue la guerra que el Señor Jesucristo enfrentó? En su humillación, el Señor se tomó forma de hombre, estuvo bajo su propia ley, obedeció al Padre perfectamente, pero también sufrió de las miserias y el pecado de esta vida. No que Él haya conocido pecado, sino que Él sufrió a consecuencia del pecado y la miseria de esta vida. Él sufrió en la vía dolorosa, Él sufrió en la cruz del Calvario, Él sufrió inclusive, dio su vida por los pecadores. Y aquí es donde se encuentra la guerra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él realmente en la cruz venció la muerte y el pecado para que nosotros no estemos más esclavizados de nuestro enemigo, que es el pecado. Pero también nuestro enemigo es el mundo. Pero también nuestro enemigo es Satanás. Y Cristo en esa guerra los venció a los tres. Y nos dio la salvación y la vida eterna.
Nos dio el Espíritu Santo quien transformó nuestro corazón y ya podemos identificar nuestros pecados en nuestras vidas. Y podemos dirigirnos a querer santidad, a querer obediencia, a querer ser más fieles a nuestro Dios. Pero también nos dio el Espíritu Santo para poder identificar aquello que en el mundo es pecaminoso, aquello que en el mundo no es justo delante de Él, aquello que en el mundo realmente no promete vida, sino lo que da como resultado es muerte. Pero también nos dio el Espíritu Santo para poder con su palabra resistir las tentaciones de Satanás. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo hizo posible por esa guerra que Él tuvo en contra de la muerte y del pecado. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios venció a nuestro enemigo y a sus enemigos en la cruz del Calvario. Esto es lo que se promete en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Cristo venció la guerra santa en la cruz del Calvario. No lo venció solamente para Él como Hijo de Dios, sino lo venció por todos aquellos a quien Él estaba representando en ese momento, al pueblo de Dios. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario, pero también nosotros tenemos una guerra santa en nuestras vidas en particular. En esta vida aún estamos en una guerra contra nuestros pecados, como dije, con el mundo y con Satanás. Y la guerra realmente no es fácil. La guerra es continua, la guerra no da descanso. Tenemos una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que estar atentos en todo momento. Nosotros tenemos que estar firmes y alertas de esta guerra. Y fíjense que esta guerra en la cual nosotros nos enfrentamos es espiritual. Es una guerra espiritual, como dije, en contra del pecado, del mundo y de Satanás. Hay algo que quiero que ustedes estén claros y no lo confundan. De que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario, no quiere decir que nosotros no vamos a enfrentar enfermedades en esta vida. No quiere decir que quizás no enfrentemos la muerte por algún accidente o en manos de alguna persona. Eso no quiere decir eso. Nosotros tenemos la victoria de una vida eterna. De la esperanza de estar con Dios por toda la eternidad, de que Él estará con nosotros a pesar de los sufrimientos, a pesar de los accidentes, a pesar de enfrentar la muerte de un ser querido. Tenemos la victoria en Él. No quiero que lo confundan. Hay mucha gente que te promete y te dice, Dios te cuidará y nada te va a pasar, y es real. Nada nos va a pasar en su voluntad. Pero si lo vemos de manera eterna, realmente nada nos va a pasar porque no hay quien nos arrebate, que nos arrebate de las manos de Dios. Si enfrentamos la muerte, nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a disfrutar del gozo pleno de la salvación en la eternidad. Pero nunca, no podemos confundir, porque esto trae mucha desesperanza. Cuando muere un ser querido de alguien que tiene una teología mala, luego señalan a Dios y tienen ciertas reseñas con Dios. Déjeme decirle, el hombre primero no tiene que reclamar a Dios absolutamente nada. Pero cuando se tiene una teología clara, una teología buena, un buen conocimiento de la palabra, entonces podemos en los momentos difíciles glorificar y alabar a Dios. Enfrentamos a la muerte de un ser querido, sabemos que Dios tiene todo en control. Y si es creyente en el futuro, en la vida eterna, lo vamos a volver a ver. Así que, hermano, la victoria que tenemos es espiritual, la victoria que tenemos es tener una vida eterna en el Señor Jesucristo. Así que no desmayemos, no nos rindamos, continuemos orando, continuemos luchando la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya ha vencido en la guerra santa en la cruz del Calvario.
El punto 2, tenemos un rey que nos da el día festivo. Esto está en capítulo 9, versos del 20 al 28. Y dice así el 20. Voy a leer rápidamente. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Y fíjate el 22. Como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Hermanos, tenemos un rey que nos da el día festivo. Aquí vemos la constitución del día Purim, que los judíos es celebración y celebran realmente esta libertad del enemigo de Amán, recordando que Dios los sacó, los libró de sus enemigos, y esto trae un gran gozo, una gran alegría a este pueblo judío. Nosotros tenemos nuestro día también. Pero tenemos que, para poder gozarnos de ese día, tenemos que recordar que Dios también nos sacó de nuestro enemigo, que Dios también nos salvó de la muerte, que Dios nos dio la vida. Para poder gozarnos de ese día, tenemos que comprender el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, nosotros tenemos que ver que nosotros estamos caminando hacia la muerte, que nuestros pecados estaban dirigiéndonos hacia la perdición. Y Dios mismo, si usted es reformado, usted sabe que usted no hizo absolutamente nada, que Dios mismo en su tiempo determinado nos llamó con un llamado eficaz a la salvación. Que Dios mismo transformó nuestros corazones para nosotros poder abrazar el conocimiento de Cristo y venir al arrepentimiento. Que Dios mismo nos libró de la muerte. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces podemos gozarnos en el gran día que Él nos ha dado. Y usted dirá, ¿cuál es ese día? La realidad, nos gozamos todos los días de la salvación, pero también el Rey nos dio un día en particular para gozarnos, regocijarnos y adorarle a Él. Y ese día es el día domingo. Por eso es que estamos aquí esta mañana. Porque no solamente nos sentamos a escuchar al pastor hablar ni cantar, eso es bueno en ese día y eso tenemos que hacerlo. Pero en medio de esa adoración tenemos que regocijarnos en la salvación que Dios nos ha dado. No existe nada más importante en este día que venir a adorar a Dios. No existe nada más importante en este día que separarlo completamente para Él. Y nos gozamos en el día. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia y santo y glorioso. O sea que aquí Isaías dice que si nosotros realmente retrajemos, aguantamos nuestros deseos y vemos la grandeza, el trabajo y el amor que Dios nos ha demostrado por el Señor Jesucristo, entonces podemos llamar ese día deleite. Y lo podemos ver como un festejo, como una celebración, como un descanso. Así que nosotros en el día domingo celebramos la victoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo semana tras semana. Hermano, es un regocijo. Tenemos que preparar nuestros corazones para venir regocijadamente a la iglesia. Y cuando lleguemos aquí, no cantemos como si no tuviéramos energía. Tenemos que tener energía porque estamos cantando al único Rey de Reyes, el que dio su vida por nuestros pecados, el que entregó su vida en nuestro lugar. Y nosotros en adoración no vamos a estar pasivos, tenemos que estar regocijados, alegres, energéticos, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, también tenemos un día eterno de gozo. Y ese día eterno es la salvación con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en que Cristo venga por la iglesia, o Él nos llame a casa, vamos a gozar de un festejo eterno, simplemente porque vamos a estar a la presencia de nuestro gran Salvador. Porque vamos a estar juntamente con Él cara a cara. Y ese es el día que este día domingo señala. Este día domingo señala al reposo eterno. Este día domingo señala a la celebración eterna cuando estemos con nuestro gran Salvador.
Así que Isaías 51:11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Hermanos, Cristo es nuestro gran gozo. Cristo es el Rey que nos da este día domingo como celebración, pero el que hace posible que nosotros tengamos una eternidad en celebración juntamente con Él. Y el último punto, tenemos un Rey supremo, un rey engrandecido. Fíjense que el último capítulo, el autor comienza diciendo, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Aquí el autor como que quiere decir, sí, Mardoqueo es el segundo al mando. Después del rey es Mardoqueo y él quiere enfatizar en eso. Él dice, el rey puso impuestos. Mardoqueo no es el primero, Mardoqueo es segundo. Mardoqueo no está en poder absoluto, Mardoqueo es segundo. Él quiere enfatizar que Mardoqueo, a pesar de su grandeza, a pesar de que tiene fama, a pesar de que le temen, él es segundo. Él es segundo. ¿Y qué quiere decir esto? Hermano, por medio de esto vemos que nosotros tenemos un gran rey. Nos da el hambre de un rey supremo, de un rey grande, un rey absoluto, que no sea Asuero, sino un rey puro, un rey verdadero, un rey amoroso. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el rey supremo. Jesucristo es el rey absoluto de todas las cosas. Y tenemos que tener algo en claro. Tenemos que tener algo claro. Que Jesucristo no será rey en el futuro. Jesucristo es rey hoy. Que Jesucristo no tendrá poder sobre toda la creación y sobre todo el universo. Jesucristo tiene el poder hoy. A pesar de las situaciones que nosotros enfrentamos, confiadamente podemos creer que Jesús tiene todo el poder y toda autoridad. Que Jesús reina sobre todas las cosas. Que tenemos que tener confianza y actitud de que aunque este mundo parezca estar desequilibrado y en malos pasos, nuestro rey está gobernando y tiene todo bajo control y en su momento pondrá todas las cosas en su lugar. Porque tenemos un rey engrandecido, un rey glorioso. Así que nosotros confiamos que nuestro gran triunfo es seguro. Nosotros no confiamos en que vamos a triunfar. Nosotros confiamos en que ya el triunfo está aquí. No confiamos en que Jesús triunfó, confiamos en que Jesús ya, de que Jesús triunfará, sino en que Jesús ya triunfó. Y hermano, eso cambia todo nuestro pensamiento, cambia toda actitud. ¿En qué? En que a pesar de las incertidumbres, tenemos la certeza que Cristo es Rey y que tenemos la victoria y que vamos a salir triunfantes. A pesar de todas las cosas y cueste lo que cueste, ya nuestra victoria está segura porque Cristo está reinando. Y esto nos da regocijo, hermano. Si usted es un cristiano triste, déjeme decirle que reconsidere su actitud y crea un Cristo Rey, y crea un Cristo triunfante, y crea un Cristo que entregó su vida para librarlo de la pena, de la tristeza, de la depresión, de las inseguridades, para que usted pueda confiar en Él completamente y que su identidad completa se encuentre en el único Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado, gracias porque tú eres Rey y estás reinando. Y en su momento tú pondrás a tus enemigos y a nuestros enemigos bajo tus pies. Ayúdanos a tener una actitud triunfante, mi Dios, de que tú reinas, de que tú tienes todo bajo control, de que a pesar de los sufrimientos, de la incertidumbre y de las cosas difíciles que pasan en este mundo, confiamos en un Cristo que está reinando a la diestra de su Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.